En su época ambos eran reyes, pero tristemente había una sola corona, cosa que a corto plazo rompió lo que en su inicio era una amistad, porque sí, el señor Freddie Mercury y el gran Michael Jackson iniciaron siendo amigos. Era innegable que ambos eran los más grandes de aquella época, cada quien haciendo lo suyo, claro, pero de cierta forma ambas músicas se conectaban. Estamos hablando de una amistad que si se hubiera reflejado en la música, hubiésemos podido disfrutar de muchas grandes y gloriosas colaboraciones entre estos dos ídolos. De hecho, esto se intentó a tal punto que sí llegaron a colaborar juntos, pero por diferencias, malentendidos y bueno, también el ego, ninguna colaboración entre estos dos gigantes salió con buen pie a la luz. Así fue tanta la diferencia o competencia entre estas figuras que hubo un tema el cual solo salió a más de 30 años de su grabación, y fue solo cuando ambas figuras ya estaban muertas. Como lo acabo de mencionar, ambos querían ser reyes, pero solo había un solo trono, y se podría decir que la batalla por el reinado musical había comenzado, a tal punto que el primer disco en solitario de Freddie Mercury se llamó Mr. Bad Guy. Seguido a esto, Michael Jackson pareciera responder a esto con un disco llamado Bad. Con esto solamente nos queda una pregunta: ¿habrá sido coincidencia? Bueno, no parece. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo una gran e icónica amistad pudo haber terminado así? Bueno, todo empezó mientras finalizaba la década de los 70, justo cuando Michael Jackson se separa de sus hermanos y decide emprender de manera solitaria, cosa que bueno, fue la mejor decisión de su vida, y para ello decide trabajar en su primer disco solitario. Para este álbum decide buscar ayuda y se comunica con una de las mejores bandas de aquel momento. Por supuesto, estamos hablando de Queen, y todo era para que la banda creara y vendiera un tema al cantante pop. El tema que la banda quería crear y vender para que Michael Jackson lo interpretara era nada más y nada menos que el tema Another Wine Bites the Dust. Para ese entonces a Michael Jackson le gustó la composición y los adelantos que su amigo Freddie le mostraba, pero a última hora Michael decide rechazar la oferta, cosa que dejó con la mano extendida al líder de la banda Queen, pero aún así todos seguían buenos términos, había una amistad que estaban haciendo. De hecho, Michael Jackson le aconsejó que ellos se quedaran con el tema, que no lo vendieran a más nadie porque de seguro tenía un potencial. Y bueno, créanme que así fue. La banda Queen terminó de producir esta canción y se la quedaron para ellos como banda. Al momento de su lanzamiento llegó a romper récords en venta y ocupó los primeros lugares en todas las carteleras musicales, cosa que demostraba la genialidad de la banda Queen y de la gran pieza que el rey del pop llegó a rechazar. Pero bueno, así son las cosas. Como lo dije, esto no afectó para nada la amistad que estaba creciendo entre Freddie Mercury y Michael Jackson. Ambos se admiraban, tenían mucho en común a nivel de talento y disciplina. En escena los dos tenían las mismas ganas y voluntad para llegar hacia lo más alto. Cada quien tenía su peculiar carisma, ya que como sabrán lo que hacían iba mucho más que el canto. De cierta forma ambos presentaban un muy llamativo espectáculo, cosa que colocaba al público a sus pies. Básicamente eran dos estrellas brillando al mismo tiempo y con la misma intensidad. Algo que en escaso tiempo también terminaría con una amistad que nos dejó muy poco musicalmente. Finalmente llega la década de los 80 y luego del gran éxito del tema Thriller de Michael Jackson, el joven cantante decide hacer una pequeña reunión con sus hermanos y con otras grandes estrellas de la época. Obviamente decide invitar al disco a su nuevo amigo Freddie Mercury y juntos graban el tema State of Shock. Según las palabras del mismo Mercury, revela que la química en el estudio fue inmediata. Contaba en que tenía ansias en que sus seguidores vieran el resultado final, ya que el tema no estaba completo aún. Pasa el tiempo y para sorpresa de muchos, al momento en el que el disco es lanzado, se descubre que Michael Jackson decidió omitir o expulsar al señor Freddie Mercury en el dicho tema que habían intentado grabar, y en su lugar colocó al afamado Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Esto generó mucha intriga para los fans y la prensa, ya que este era uno de los temas más esperados, eran muchas las expectativas que estaban con esta canción, y así de manera sorpresiva se anuncia que el señor Freddie Mercury ya no estaría en este álbum. A Freddie le preguntan por ello y sigilosamente responde afirmando que bueno, Michael Jackson y él se habían alejado por cuestiones de giras y otros compromisos. You were also recording something with Michael Jackson that was not released yet. I've done like 3 tracks with him, and that was about a year ago, longer than that. And but it's all okay because Michael called me up and said, "Look, I want to finish a song. I want it on the Jackson's album." And he said, "Is it okay if Mick does it?" So I said, "Fine, you know. Songs are songs. I mean, as long as our friendship carries on, we can write all kinds of songs."
y de esta forma él revela que Michael lo había llamado afirmándole que el señor Mick Jagger sería quien participaría en el tema, pero bueno, a pesar de ello Freddie se muestra con poca importancia sobre esto y lo único que le importaba a él era que la amistad perdurara, cosa que no ocurrió. Durante muchos años existieron mitos o rumores sobre el por qué finalizó una amistad tan icónica entre estas figuras. Uno de los motivos se debe a que en el momento de grabación del tema que Freddie no pudo finalizar con Michael fue gracias a la mascota que el rey del pop tenía para aquel entonces, el famoso chimpancé Bubbles. Como algunos fans de Michael Jackson sabrán, hubo una época en la que el rey del pop no se separaba de su adorada mascota, ni siquiera en los procesos de grabación en los temas. Si la mascota tenía que entrar en el estudio de grabación, pues Michael Jackson no tenía problema. Y este episodio, se dio mientras Freddie y él intentaban grabar dicha canción, cosa que no resultó del todo bien y no pudieron concluirlo debido a la incomodidad que Freddie Mercury tenía al ver la mascota de Michael Jackson paseándose por el estudio. Esto hizo pensar a Freddie que Michael Jackson no le estaba dando importancia al tiempo que él había hecho espacio, al tiempo que Freddie, le dedicó a su gran amigo Michael para grabar juntos una canción. Como muchos sabrán, para Freddie Mercury la música fue su religión y el estudio de grabación era su templo o su iglesia, y el ver a Michael con su mascota merodeando por el lugar, causó desánimo en él y por ello el tema se suspendió. Ya luego de más de 30 años después, los integrantes de la banda Queen deciden lanzarlo, y todo esto cuando ambos artistas ya habían fallecido. Otro de los rumores por el cual se pudo dar este distanciamiento o enemistad se debe a los muy oscuros secretos y vicios por parte del señor Freddie Mercury, y estamos hablando del consumo de drogas. Personas allegadas al rey del pop en ese entonces revelan que Michael había encontrado a Freddie en el baño consumiendo cocaína y con algunos preparativos para inyectarse heroína. En ese momento Freddie se sorprendió, pero luego se relajó al ver que era Michael quien había entrado, porque pensaba que quizás Michael lo entendería debido a la gran presión social que puede tener una figura pública, pero no fue así. Como muchos sabrán, Michael Jackson siempre fue de una personalidad muy infantil, muy inocente, y ese tipo de vicios en una persona jamás el artista lo entendería. En ese momento el desgano y las diferencias personales entre ambos artistas fue en crecimiento, tanto así que desde ese momento ambos trataban de no coincidir en giras y los proyectos que aún tenían quedaron a medias. Incluso en ciertas entrevistas se cuentan que ambos se mencionaban el uno al otro como Mr. Bad. Era como una especie de sobrenombre o indirectas que ambos se daban mediante la prensa, y todo lo hacían con este apodo. Luego de ello, en el primer disco en solitario de Freddie Mercury, el cantante decide colocarle ese título. Y acto seguido, Michael Jackson anuncia la preparación y adelantos para un nuevo álbum, y este sería titulado Bad. Bueno, no sé qué piensan ustedes, como lo dije en un inicio, parece coincidencia, pero en mi opinión no creo que haya sido casualidad. Son estas y muchas las especulaciones que se han escuchado durante años, pero lo que sí es seguro es que hubo una fuerte diferencia entre ambos pilares de la música en los años 70 y 80. Como ya les dije, eran un par de reyes que iniciaron siendo amigos, pero al final terminaron peleándose por el único trono en esa época. Me hubiese gustado que esas diferencias no hubiesen existido y que ambos hubiesen realizado un álbum entero juntos, pero bueno, quizás ese sea el sueño frustrado de millones de fans alrededor del mundo. Pero sí, así son las cosas, es un triste episodio en el mundo de la música. Y este ha sido el video de hoy, amigos. De verdad espero que les haya parecido interesante. Si fue así, les encargo un pulgar arriba, ya que lo compartas con algún amigo. Si no te has suscrito, suscríbete, ya que nuevas historias como estas se van a venir para este canal. Les ha hablado su fiel servidor Emmanuel y no será más que hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Majao, abriéndole las puertas al talento hispano.